Súper. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir a la primera sesión del seminario de Ibajeo, del semestre 2023-2, si no me equivoco. Y entonces vamos a abrir súper fuerte con broche de oro. No, no sé, eso es cerrar con broche de oro, ¿verdad? Entonces vamos a abrir súper fuerte con un querido amigo y colega, Manuel Sedano Mendoza, que nos va a platicar de espacios móduli de polígonos. Muchísimas gracias, Manu, por aceptar y adelante. Gracias, gracias. Es un aproximado como entre 40 y 45 minutos, ¿no? Digamos, Sí, para en efecto, sí. dejar espacio a preguntas. Sí, pues muchas gracias a Chucho por la invitación y pues a los organizadores, ¿no? Por la oportunidad. Aquí les puse el logo un poquito pirateado, pero bueno. Este plática de hoy es un trabajo que he estado haciendo conjunto con Juan Atsiri González de la Universidad Michoacana, aquí presente en la audiencia. Entonces, pues cualquier pregunta que no pueda responder yo, seguro él va a salir al ataque. Bueno, entonces voy a hacer un poquito más grande esto para que se pueda leer. Estas dos imágenes que tengo a los lados son importantes, entonces me preguntan después por qué. Entonces, una breve discusión. En esta plática vamos a ver tres perspectivas, ¿no? Una perspectiva geometroalgebraica, una perspectiva geometrodiferencial y una perspectiva topológica, que es un poquito más en lo que estuvimos como involucrados. Entonces, pues bueno, nada más por si alguien no lo ha visto. Un problema móduli, pues se consiste en clasificar objetos, objetos de cierta clase, módulo isomorfismo. Entonces, clasificado en un espacio geométrico algebraico llamado espacio móduli. Y pues bueno, aquí les puse una pequeña referencia por si quisieran saber de dónde viene como los orígenes de la palabra móduli, que en realidad aquí entra como el término módulos, que es parámetro. Entonces, es un espacio de parámetros que clasifica los objetos, ¿no? Entonces, es muy probable que se hayan visto pláticas de espacios móduli de geómetras algebraicos, hayan visto este primer ejemplo, que es el ejemplo de espacio móduli de triángulos, módulo semejanza. Ahorita les digo por qué es importante, ¿no? Entonces, pues consideramos triángulos siempre viven en un plano, entonces podemos considerarlos módulos semejanza, rotaciones, traslaciones, reescalamientos. Entonces está buenísimo porque para los triángulos tenemos un criterio, bueno, tenemos varios, pero aquí usamos uno, que es el criterio lado, lado, lado. Entonces, si reescalamos a que tenga, digamos, un perímetro 2, podemos construir el espacio móduli de la siguiente manera, ¿no? Entonces, ABC son los tres lados de las longitudes del triángulo. Entonces, aquí por pura convención, los escogemos de manera que el primero es, eh, eh, perdón, que están ordenados en orden creciente de longitudes. Entonces, es la primera desigualdad. Que la suma sea 2 es precisamente esto, que estamos simplemente rescalando de manera que tenga perímetro 2. Y la última desigualdad, C menor que A más B, pues es la desigualdad del triángulo, ¿no? Entonces, como organizamos de esta manera, basta con considerar esa. O sea, a la derecha tenemos un dibujito de cómo se ve esto. Este es un simplejo dos-dimensional. Entonces, tenemos pues que el espacio móduli es un triángulo donde uno de los lados no está apareciendo, que es cuando se degenera, ¿no? Es este lado de acá abajo. Entonces, está acotado por dos lados, que son cuando dos de las longitudes coinciden, es decir, los triángulos isósceles, B igual a C o A igual a B. Y aquí en medio ponemos una curvita especial que es pues cuando se tiene la identidad de Pitágoras, que es precisamente cuando tenemos pues triángulos rectos, ¿no? Entonces, súper bueno.
Pero bueno, lo que nos está diciendo aquí entonces es que cada punto de este triángulo, de este M3, está caracterizando un triángulo en el plano módulo semejanza, pero nos interesa un poquito más, algo un poquito más fuerte, y eso es, pues, familias continuas de triángulos, ¿no? Entonces, esta es una perspectiva geometroalgebraica. Entonces, aquí ponemos un dibujito, pues tenemos dos estacas en el suelo, y pues construimos una elipse pues, con esta construcción clásica, ¿no? Con un lacito y un lápiz. Entonces, conforme vamos, bueno, para cada punto en la elipse, al menos en cierta región, acá arriba, entonces vamos a tener un triángulo. Al ir moviendo, vamos a cambiar de color, al irnos moviendo en esta elipse, al menos en cierta regioncita, estamos teniendo pues una familia de triángulos continua. No me voy a meter mucho en detalles de qué significa continuo, pero pues aquí lo decimos de esta manera, ¿no? Entonces, para cada tiempo t, pues básicamente es los tiempos que vayamos moviéndonos en la parte horizontal, pues tenemos un triángulo. Lo parametrizamos de manera que pues el de la izquierda es el -1, el de la derecha es +1, +1, y el del medio es el 0. El 0 pues coincide cuando los dos lados de arriba son iguales, es un triángulo isósceles, ¿no? Acá a la derecha tenemos otra representación gráfica de esto, entonces tenemos un intervalo y pues la familia continua de triángulos, ¿no? Parametrizados por el tiempo t. ¿Cuál es la afirmación aquí? Entonces la afirmación es que el móduli nos está capturando un poquito más. Esta familia está caracterizada por una función continua, ¿no? Entonces, básicamente tomamos para cada tiempo t los lados del triángulo. Entonces existe una familia t, de manera existe una función continua, de manera que cada triángulo en el tiempo t está representado por la función en el tiempo t, ¿no? Entonces aquí estoy poniendo, pues básicamente, partimos de un triángulo rectángulo, llegamos a un isósceles y nos regresamos, ¿no? Entonces tenemos una simetría en esta familia, dada por el triángulo isósceles, ¿no? Del medio. Entonces lo que podemos hacer es, de hecho, partirla por ese lado, hacer una reflexión en el triángulo isósceles y volver a pegar. Entonces nos queda una segunda familia, una familia T' que no es equivalente a la primera. Entonces, ¿cómo podemos convencernos de que no es equivalente? Pues una manera es darse cuenta que la primera familia, bueno, que la segunda familia T' sí se puede etiquetar los triángulos de manera consistente, los lados del triángulo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos B y C. Pues aquí está mal porque el C es el que debería ser mayor. Y pues podemos seguir esa etiqueta hasta el final. A, B, C, A, B, C. Entonces el primero y el último, T-1 y T+1 son congruentes, entonces deben tener la misma etiqueta. Sin embargo, en la primera familia no se tenía eso, ¿no? Entonces, si empezamos con A, B, C, esto es A, B, C, y esto es A, B, C. Entonces, al considerar la congruencia de esos dos triángulos, resulta que pues no coinciden, ¿no? Entonces, eso nos dice que no podemos etiquetarlo globalmente, y por lo tanto la familia T y la familia T' no son equivalentes. Sin embargo, los lados son los mismos y el espacio de parámetros es el mismo. Entonces,
la función continua f también representa la familia T'. Esto en geometría algebraica es lo que se conoce como diferenciar entre espacios móduli gruesos y finos. Entonces, el problema son simetrías. A mí me gustan mucho las simetrías, pero resulta que aquí causan muchos problemas. Entonces, hay una manera de librarlo, y eso es: las simetrías te están causando problemas, agrégaselas a tu espacio, ¿no? Es una construcción un tanto complicada, pero es bastante buena, que es el concepto de stacks algebraicos. Y entonces, pues, nuestro espacio módulo y grueso significa que sí captura familias continuas, pero no de manera única. Entonces, módulo y fino sí podemos capturar de manera única si agregamos las simetrías, ¿no? Entonces, aquí hay una, les pongo de referencia unas notas súper buenas de Kai Berendt sobre, pues, una introducción a stacks algebraicos, y ahí tiene una pequeña cita de Artin, que dice que basta con entender los stacks de triángulos para entender, pues, fenómenos complicados de stacks, ¿no? Entonces, Artin fue de los que estuvieron fuertemente desarrollando el concepto de stacks, la teoría, después de que Grothendieck lo introdujo. Ok, entonces, pues es eso. Esto nada más es como para ilustrar un poquito la importancia de módulis y, bueno, en geometría algebraica, ¿no? Entonces, brincamos a la siguiente parte, la perspectiva geometrodiferencial. Entonces, queremos considerar polígonos y en particular polígonos simples. Entonces, para eso, pues empezamos diciendo, ¿qué es un polígono para nosotros? Un polígono plano. Pues básicamente podemos considerar los vértices como puntos en el plano complejo, y pues una eneada nos representa un polígono. Nos interesa considerar polígonos módulo semejanza, entonces módulo traslaciones y módulo rotaciones y rescalamiento. Entonces, una manera de hacer eso es primero mover el polígono al cero, entonces moverlo en el sentido de que, pues, su centro de masa esté en el cero, ¿no? Entonces, eso significa que la suma de lados sea cero. De vértices, perdón, la suma de vértices. Entonces, ahí el centro de masa está en el cero. Y entonces, para eliminar rotaciones y rescalamiento, pues hay que proyectivizar. Entonces, aquí tengo un pequeño error, pero hay que quitar el cero, ¿no? Menos el cero. Proyectivizamos y resulta que, pues, para nosotros el espacio de polígonos módulo semejanza es un proyectivo de dimensión n-2 compleja. Nos interesan los polígonos simples, es decir, que no tienen intersecciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, este polígono que estaba poniendo acá arriba no es simple porque sus lados se intersectan. Entonces, simples igual a no intersección, pues esto resulta ser que es un abierto que tiene dos componentes conexas. Dos componentes conexas homeomorfas, y eso tiene que ver, ¿qué dice? Bueno, tiene que ver con el etiquetado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí etiquetamos de manera en contra de las manecillas del reloj, digamos 1, 2, 3, 4, pues podemos considerar el mismo polinomio, pero con el orden inverso, ¿no? Polígono, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, son dos componentes conexas, homeomorfas, y pues bueno, basta con considerar con una de ellas, ¿no? Es un abierto de un... Perdón, una pregunta súper burrísima. Dime. ¿Hay alguna como ventaja en considerarlo en los complejos al polígono, digamos, específica? ¿O es un poquito así más como el álgebra es más conveniente o algo así? ¿O como... La ventaja, al menos para mí, es justo eso, aprovechar más que el álgebra, álgebra y geometría de los complejos.
Ok, ok, O sea, ok. nada más rotar y rescalar lo puedes capturar en un único complejo. Sí, exacto, exacto. Ok. Entonces, es Va muy que va. conveniente, muy, muy conveniente. Ujú. Va que va, va que va. O sea, sí, y se podría hacer en los reales, digamos, potencialmente, pero es más complejo o... Sí, pues tu grupo se convierte en un producto semidirecto y sí, 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 más bien, Ok, sí, sí, en fin. va que va. Se puede, pero es muy conveniente el lenguaje de los complejos. Va que va. Ujú. Muchas gracias. Sí. Por cierto, sí pueden interrumpir en el momento que quieran, ¿no? Eh, bueno, pues tenemos simetrías. Entonces, por ejemplo, si tomamos una raíz de la unidad, podemos considerar sus potencias y eso pues nos da los vértices del polígono regular correspondiente. Por ejemplo, aquí puse n igual a 6. N igual a 6. Y pues su grupo de simetrías es el grupo diédrico, ¿no? Entonces están generados por dos elementos. Sigma es una rotación en contra de las manecillas del reloj y tau es una de las reflexiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver las expresiones de sigma y tau. Bueno, estos dos elementos actúan, de hecho, en todo polígono. Eh, pues básicamente sigma te manda el primero, el Z1 te lo manda al final. Y tau es un poquito más rebuscado. Tau es un poquito más rebuscado, pues el 1 y el 2 lo invierte y luego de ahí en adelante hace como una inversión completita de orden. Conjugas y le pones un menos, ¿no? Ahí está la fórmula. Pues bueno, entonces estos dos nos están dando simetrías entre polígonos que no se obtienen mediante traslaciones, rotaciones y rescalamientos. Si alguien sabe un poquito sobre módulos, por ejemplo, de superficies de Riemann, el SN está haciendo el papel como del espacio de Teichmüller. Es como los objetos módulo de formaciones continuas y el diédrico es como el grupo modular. Es como, sí tiene simetrías, pero no puedes obtenerlas de manera continua una en la otra, ¿no? Eso ni siquiera lo escribí porque no es muy preciso, pero sí hay muchas analogías al respecto. Y entonces eso nos da como un poquito de derecho a llamarle espacio móduli de polígonos, simples módulos semejanza, pues al abierto que construimos arriba, módulo las simetrías, ¿no? Entonces el diédrico. Y pues bueno, queremos entender un poquito al respecto de esto. Resulta que podemos dar una descripción local súper buena, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la misma construcción de arriba, ¿dónde está el cursor? Aquí está. Entonces tenemos la raíz de la unidad, entonces podemos tomar potencias. Entonces, K igual a 1 es el que habíamos puesto arriba, pero podemos poner la potencia que se nos antoje. Entonces, esto es, podemos hacerlo desde 1 hasta n. Resulta ser que esta es una base ortogonal de Cn, pensada con el producto hermitiano estándar. Y en términos de polígonos, pues viene de hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, el Z1, pues es el polígono regular. Z2, lo que haces es, empiezas en 1, pero brincas un espacio. Y entonces al segundo. Z3, brincas 2 espacios e inicias en el tercer lugar. Y así, ¿no? Entonces, para n igual a 6, vamos a tener pues estos. Y pues bueno, por ejemplo, en el primer triángulo se recorre 2 veces. Uno es, bueno, es 1, 2, 3. Entonces, 1 es igual a 4, 2 es igual a 5 y 3 es igual a 6. Ok, entonces, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, una lista de propiedades. Z1, pues es el polígono regular. Zn son solo unos. Entonces, resulta ser que el espacio vectorial que consideramos, que es cuando el polígono está con centro de masa en el 0, es el complemento octogonal del Zn. Y pues con estas dos propiedades resulta que hay una manera bastante natural de considerar pues el tangente en el proyectivo como lo generado por esta base, por los que quedan, ¿no? Entonces del 2 hasta el n. Pero solo en el punto Z1. Z1 sí vive
en el espacio, ¿no? Entonces podemos considerarlo de manera natural el tangente a este abierto como generado por estos pues, n-2 elementos, generado en el sentido de espacio complejo. Y está buenísimo porque resulta que las simetrías sigma y tau se diagonalizan. Entonces, sigma actúa como una rotación 2πk sobre n en el elemento zk, y tau actúa como algo así, pero conjugado. Entonces, se diagonalizan súper bien. Además de eso, pues bueno, se puede ver directo de ahí que sigma y tau actúan por transformaciones ortogonales, de hecho desde la fórmula, y pues bueno, también actúan en la esfera. Entonces, bueno, tenemos el siguiente resultado, que es una descripción local de nuestro espacio. Entonces, básicamente escribimos sigma y tau en esa base, se convierte en estas dos transformaciones. Simplemente es rotar con cierto ángulo en cada entrada y lo mismo pero con una conjugación. Entonces, la afirmación es que existe una vecindad del móduli de manera que es homeomorfa al cono sobre la esfera módulo diédrico, ¿no? Entonces, nada más por recordar, por si alguien no está familiarizado con esta notación, pues un cono sobre un espacio, pues tomas X módulo, aquí estamos tomando el cono abierto, entonces X fue una mala elección, Y. Entonces, Y cruz 0, 1, 0, 1, módulo, pues colapsas todo en el 0. Bueno, es un cono abierto hacia uno de los extremos. ¿Por qué? Básicamente, ¿por qué es esto cierto? Pues por todo lo de arriba, alguien que tuvo sus buenos cursos de geometría diferencial ya pudo ver que pues sigma y tau actúan mediante isometrías con la métrica de Fubini Study. Entonces, tenemos el tangente, tenemos las esferas. Entonces, esto es el tangente en el regular de Sn. Y pues acá está el abierto, ¿no? Entonces, Sn. Entonces, bajamos con la exponencial. Exponencial. Entonces, aquí están las esferas. Tenemos la parte radial. Y pues bueno, esto va a estar bajando precisamente a pues esferas acá abajo. Quién sabe cómo sea la exponencial. Pero pues bueno, tenemos una estructura de cono. Y estamos... la parte buena de esto es que la versión lineal arriba en el tangente se comporta súper bien. Entonces incluso podemos ver un ejemplito aquí. Entonces ejemplo n igual a 4. Entonces sigma se convierte en esto, entonces un menos en la primera coordenada y menos y en la segunda. Tau es lo mismo, pero conjugas y agregas un menos. Bueno, aquí está una afirmación que puede sorprender en un inicio. Este cociente vuelve a ser homeomorfo a la esfera. ¿Por qué digo que sorprende? Porque también alguien que ya lo haya visto puede darse cuenta que la acción por sigma es lo que se conoce como un espacio lente generalizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, dividir solo por sigma, este es de los ejemplos que uno suele ver en geometría diferencial, pues bueno, es un espacio lente generalizado. Tenemos grupo fundamental. De hecho, en este caso es un 3 proyectivo. Pero, como estamos considerando todo el diédrico, agregar reflexiones mata el grupo fundamental. Entonces, pues tenemos que volvemos a recuperar la esfera.
una construcción rápida de esto es, pues básicamente lo que podemos hacer es lo siguiente. Un poquito hacia arriba. Ahí. Entonces, si nos fijamos primero en la segunda coordenada, estamos teniendo una rotación por menos pi medios con sigma y una reflexión a lo largo de esta línea azul con t. Entonces, pues un dominio fundamental solo en la coordenada omega, pues es esta región azul. Esta región azul de aquí, pues es un dominio fundamental porque sigma necesariamente tiene que mover pi medios y pues bueno, con tau partimos eso a la mitad. Entonces, esto de aquí, ahora incluyendo la coordenada z, entonces tenemos una imagen de este estilo. Entonces, por eso a estos espacios les llaman espacios lente, porque de hecho si uno toma un segmento de este estilo, vamos a usar el otro color, un segmento de este estilo, considerando con toda la coordenada z, eso mediante la proyección estereográfica baja a una sección de una esfera, ¿no? Entonces, este dominio fundamental construido aquí pues, está acotado por dos cascos de esfera y pues hay que doblar, hay que hacer actuar con el diédrico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se puede ver que pues en la primera coordenada z, pues estamos doblando básicamente con la conjugación y con menos la conjugación. Entonces, por ejemplo, si solo agarramos t, ups, qué feos círculos, puedo hacer uno mejor. Ajá, entonces, al doblar por la transformación t, entonces nos queda una bola con otro eje. Estamos doblando con t, sobrevive el verde. Entonces el verde es también un círculo máximo. Y entonces ya nada más tenemos que hacer una identificación, un punto de este con un punto acá. Entonces es una bola en la que estás pegando en su esfera pues dos casquetes de este estilo. Nos vuelve a quedar una esfera. Este es un buen ejercicio para un curso de geometría diferencial, digamos. Nada más por pura maldad les voy a poner aquí un ejercicio mucho más complicado, que es solo si quisieran hacer sufrir a uno de sus estudiantes, es probar que S3 módulo D5 es de nuevo una esfera. Ups. Entonces, 5 significa, me voy a regresar arriba, simplemente tomar las primeras dos coordenadas. Voy a copiar esto. Veo que hay dos comentarios en el chat. No sé si debería leerlos o no. ¿Alguien me puede ayudar? Nada más repetí el enlace de Dropbox, Manu. Ah, excelente, excelente. Por si quieren estar viendo ahí cómo va la cosa, o si ya los aburrí, pues... Y otro fue mío que dices ahí del ejercicio es para los generales de maestría, mira, está bueno. Ah, bueno, el de la maestría, el de arriba está bueno, sí le sale. Este de acá está difícil. Está bastante complicado porque vamos a tener una acción complicada en la cintura, en el círculo de la cintura. De hecho, sí, si en verdad te cae mal algún estudiante. se lo dejas, ¿no? Pero bueno, entonces pues, se los dejo ahí nomás como para picar curiosidad. Ok, entonces, pues bueno, básicamente es eso, es una descripción local. Tenemos una perspectiva topológica.
una simple pregunta. ¿Cuál es la topología del módulo? ¿Por qué me interesa? Pues bueno, ya vimos que en geometría algebraica interesan familias de polígonos, o bueno, en el módulo en el que estés, y eso está caracterizado por funciones continuas. Entonces, por supuesto que es interesante preguntarse cuál es la topología del módulo. Esta es una pregunta muy interesante y hasta el momento abierta en general. Y lo que resta del tiempo, pues les voy a hablar un poquitito de n igual a 4. Entonces, así de sencillo. Pero antes, bueno, si no hay ninguna pregunta, me detengo 10 segundos. Yo tengo una pregunta. Acá en el dibujo, si quieren. Adelante. Bueno, la pregunta que estás planteando, ¿a qué te refieres con la topología? O sea, ¿determinar el tipo de homeomorfismo o algo más? Sí. O sea, decir, Mn es homeomorfo a tal cosa. Y, por ejemplo, bueno, dices que eso está abierto, pero, por ejemplo, ¿se sabe cuál es el tipo de homotopía de esta cosa? ¿O eso también está abierto? Tipo de homotopía, no sé, tal vez Atsiri pueda aquí llegar a salvarme de esta. No estoy seguro si se sabe. No que yo sepa, que yo sepa no se conoce. Y más porque yo no conocía una definición así, o sea, la definición que nos acaba de explicar Manuel, pues es nuestra, es una definición que construimos nosotros. Entonces, yo no sé si lo han definido previamente. Seguro que sí hay por ahí menciones, pero así como definirlo y atacarlo, estudiarlo, yo no conozco referencias, ¿no? Entonces, la respuesta sería que no conocemos. Sí, de hecho, aquí por eso entra la afirmación de que estos espacios tienen mucha analogía con lo que sí se conoce en otro tipo de módulos, por ejemplo, superficies de Riemann. Pero sí, sin duda, son como espacios muy poco estudiados, tal y como están. Voy a hacer un comentario al final, pero tal y como está definido aquí, sí, no, poco se sabe. Muchas gracias. Sí, entonces, bueno, pues eso, topología. Entonces, antes de eso, una pequeña desviación. Entonces, vamos a ver lo más grande. Un problema relacionado, flujo en polígonos. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Existe un buen análogo del concepto de flujo de acortamiento de curvas para polígonos? Entonces, puede que alguien ya lo haya visto. El flujo de acortamiento es el siguiente. Tenemos una curva y consideramos sus normales. Normales. Sí, la normal viene dada por la doble derivada con parametrización en longitud de arco. Entonces, el flujo de acortamiento de curvas nos dice una familia está evolucionada así por este flujo si pues cumple esta ecuación diferencial, ¿no? Entonces, moverse en el tiempo, parcial en t, es como 2 veces moverse en el parámetro, que es decir, en la dirección de la curvatura. Entonces, tenemos este súper teorema de Gage, Hamilton y Grayson, que nos dice que toda curva, bueno, no le estoy poniendo todas las hipótesis. Y después también dice que ya que se hizo círculo, terminas, bueno, sigue siendo círculo, y degenera en un punto, ¿no? Exactamente, y no solo eso, primero lo vuelves convexo. Ajá. Este ejemplo es convexo, entonces lo vuelves convexo primero, luego siempre te quedas en lo convexo. Te vas al círculo y ya, del círculo te vas en puros círculos hasta un punto. Entonces está así súper chido es un súper ejemplo para pues mover familias de pues variedades pues con flujos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿existe un buen análogo de esto para polígonos? Y el problema es que en los vértices la normal se degenera. Entonces, no me voy a detener mucho en eso. De hecho, les paso una referencia. Entonces, una discusión en Math-Overflow sobre un poquito qué se sabe, qué no se sabe. La respuesta es que no hay solución total.
No hay solución total. Y les voy a poner solo 2 ejemplos de lo que puede salir mal, que es lo que no nos gusta. Entonces, puedes tener autointersecciones si defines la normal de alguna manera. El problema es que ciertos vértices pueden correr más rápido que otros y entonces, puedes tener autointersecciones o puedes tener colapsos. Ok, este ejemplo de la derecha sí sigue siendo convexo, pero híjole, estabas como en un polígono de, ¿cuántos son? 2, 4, 6 lados y converges colapsas rápido a un triángulo. Entonces, no es bueno eso en el sentido de estudiar flujos, de entender la topología. ¿Por qué lo estoy ligando? Me voy a regresar un poquito, espero no marearlos. Básicamente por esta descripción. Tenemos una descripción local que ya nos está dando un cono alrededor del regular. De alguna manera quisiéramos poder extender eso hasta la frontera siempre, pero eso falla. Al final, de hecho, les voy a mostrar un par de imágenes sobre, por ejemplo, cómo se ven las geodésicas con Fubini Study y no están tan buenas como para resolver este problema, ¿no? Quisiéramos extender este comportamiento de cono hasta la frontera. Entonces, de alguna manera está relacionado con este problema de los flujos y, pues bueno, la propuesta, que es como lo que hemos estado haciendo con Atziri, es un enfoque dual. En realidad, en lugar de intentar encontrar un flujo, intentamos encontrar una función de Morse. Entonces, esta función, de hecho, Atziri la propuso hace tiempo. Entonces, ese es como una súper como aplicación de la intuición, y lo que dice es, pues básicamente, quieres tomar tu función de manera que pues esté midiendo como el parámetro conforme te vas yendo a la frontera. Es decir, cuando te vas acercando a colapsar. Entonces aquí está la definición, ¿no? No se concentren mucho en ella. Básicamente lo que dice es, agárrate la distancia mínima de un vértice a su polígono o como poligonal opuesta y pues toma el mínimo de eso. Hay que, como estamos módulo semejanza, hay que normalizar de alguna manera, ¿no? Hay varias maneras de hacerlo. De hecho, esta que está aquí propuso como esta modificación Gerardo Arismendi, que también estuvo platicando con nosotros un tiempo, como en las etapas iniciales de este proyecto estuvimos platicando con él. Entonces, bueno, esta es la función. Entonces, algunas propiedades de ella, pues es una función que va desde la cerradura, entonces sí estamos considerando como la frontera. Entonces, nada más por seguir la nomenclatura aquí, le estaba poniendo un más. Es una función continua, tiene un único máximo en el cuadrado, es invariante por la acción del diédrico, está súper bueno. La frontera es precisamente cuando se hace cero y pues no es diferenciable, ¿no? Entonces el problema es otra vez las simetrías, ¿no? Entonces aquí las simetrías siempre vienen a rompernos todo. Pero sí lo es en un conjunto denso, sí es diferenciable en un denso. Entonces, bueno, eso nos ayuda para trabajar un poquito al respecto. Entonces tenemos el siguiente resultado, que es, pues bueno, el espacio de polígonos simples que habíamos denotado como S más 4, resulta ser un cono sobre esferas. Y como, de hecho, estas esferas van a ser como los conjuntos de nivel de nuestra H, y como H es invariante bajo el diédrico, esta estructura de cono desciende al cociente, ¿no? Entonces, en este caso particular, pues el cociente era otra vez la esfera. Entonces, pues bueno, esto se puede enunciar de manera un poquito más burda, diciendo que esto es un R4. Ups. R4.
y lo mismo con el módulo, ¿no? Pero bueno, más que R4, sí nos gusta decir que pues sí es un cono, ¿no? Entonces, porque está como capturando esta información. Les voy a decir un poquito de la estrategia para probar esto, más que nada para decirles por qué es complicado, ¿no? Este tipo de resultados se enuncian fácil y uno dice, ah, bueno, pues qué bueno. Pero, ¿por qué es interesante y por qué es como complicado, ¿no? Entonces, lo que uno propondría sería lo siguiente. Entonces, fíjate qué tipo de homeomorfismo tiene el conjunto de nivel, es decir, pues prueba que es una esfera siempre, y que, pues bueno, existe un homeomorfismo para todo tiempo que no esté como degenerado y que varíe continuamente en el parámetro S. Que varíe continuamente en el parámetro S. Eso lo que nos dice es, pues simplemente toma la función, pues producto. La función producto te va a dar una estructura de cilindro que colapsa en el tiempo S igual a 1. Entonces, esto nos da una estructura de cono. Súper bien. Pues resulta que falla. Esta estrategia falla. Y de hecho, encontrar estas funciones, tal y como las estoy diciendo aquí, que dependan continuamente de la S, parece equivalente a encontrar un flujo. Porque de alguna manera tenemos el conjunto de nivel. Ok, prueba que es una esfera, pero ¿cómo pruebas que esa esfera es homeomorfa a una más pequeña, a una más grande? Pues de alguna manera sí tiene que ver con moverla. Entonces, parece ser equivalente a encontrar un flujo y pues ha habido tanta gente muy inteligente que ha intentado buscar este flujo y no lo ha encontrado. Algo debe estar ahí detrás. Solución. Resulta ser que podemos partir nuestro espacio en ciertos conjuntos cuya combinatoria, es decir, cómo se intersecta uno con otro, está muy bien comportada. ¿Sí? Entonces, voy a decir un poquito al respecto de esto. Básicamente lo que podemos decir es lo siguiente. Pues fíjense dónde es diferenciable. Ese donde es diferenciable nos va a partir nuestro conjunto en 3 por 4, 12 conjuntos disjuntos, que los estamos denotando así. Es un abierto, es denso, entonces la cerradura de ellos agarra todo. Y bueno, resulta ser que podemos capturar la combinatoria de las intersecciones 2 a 2 con esta pequeña gráfica. ¿Eso de qué nos sirve? Nos sirve de la siguiente manera. No sé si alguien ya ubique esta gráfica. Tiene cuadrados, triángulos de manera como muy precisa. Resulta ser que esto es un cubo octaedro. Octaedro. Entonces, básicamente, tenemos lo siguiente. ¿Cómo podemos construir esa gráfica de otra manera? Agarramos un cubo regular, es la imagen de la izquierda. Agarramos un cubo regular. Para cada punto medio de la arista del cubo, agregamos un vértice. Y en todos estos vértices los unimos con una arista moviéndonos a través de las caras del cubo. Entonces, a veces vamos a tener cuadrados, a veces vamos a tener triángulos. Entonces, resulta ser que la gráfica de arriba es un cubo octaedro aplanado. Tenemos una construcción tipo bandera, entonces aquí lo estoy poniendo, bastante interesante. ¿Sí? Esta se puede hacer de manera independiente en R3 y luego compactificar al punto al infinito en S3. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos? Para cada centro, ya sea de un cuadrado o de un triángulo, ponemos un vértice y ponemos un rayo que salga del origen hacia él, ¿no? Entonces es la imagen es la segunda imagen, ¿no? Entonces son todos los vértices que pasan por los centros de las caras del cubo octaedro. Para cualesquiera dos de estos, podemos ver si cruzan una arista del cubo octaedro. Por ejemplo, tenemos
esta de aquí, esta de acá. Entonces, las juntamos y resulta que aquí cruzó una vez. Entonces agregamos una cara, que es esta de aquí. Y hacemos eso, ¿no? Entonces, resulta ser que estamos agregando conos de planos que atraviesan el cubo. Esto nos va a partir R3 en precisamente 12 conos. 12 conos que al momento de agregarles el punto al infinito se compactifican como a esta naranja, ¿no? A esta esfera con esta como descomposición de la frontera en lo que se conocen como bigonos, ¿no? Son regiones acotadas por dos arcos. Resulta ser que pues la combinatoria de descomposición en el conjunto de nivel de nuestra función es idéntica a esta. Entonces, esto se traduce a decir, tenemos una misma descomposición con misma combinatoria, son homeomorfos. Esta misma estrategia funciona para moviéndolos en el tiempo y entonces resulta que, me voy a ir un poquito para arriba, esta estrategia que estaba poniendo acá falla en todos lados, pero podemos partirla en estos conos, aplicarla y luego pegar con la estructura combinatoria. Entonces, ¡pum! Súper bueno, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta problemática que nos está saliendo de las simetrías, la estamos librando con una muy buena estructura combinatoria. Me detengo un minuto aquí a ver si hay alguna pregunta. Yo tengo otra pregunta. Ajá, sí. O sea, es que creo que me perdí de algunos detalles, ¿no? Claro. Pero a ver, o sea, empiezas con un abierto en un CPN, ¿no? Claro. Que como tu módulo creo grueso y luego divides por las ciertas simetrías y eso ya te da pues, el espacio que estás estudiando, ¿no? ¿Está bien? Y luego esa cosa, pues no sé si sea como un orbifold o algo así, o es una variedad suave o qué. Es un orbifold, sí es un orbifold. Ah, ok. Y luego sobre ese orbifold tienen una función de Morse, supongo en el sentido de orbifold, que no conozco de esa teoría, pero supongo que debe haber una noción, ¿no? Que es la que tienes ahí arriba. Algo puedo decir. Ajá. O es de Morse o no es de Morse. Porque es de Morse en el sentido topológico. En el sentido topológico, esto significa que pues puedes construir coordenadas locales de manera que tiene una forma canónica de Morse, pero hasta continuidad, hasta continuidad. Ahora, esto es un punto importante, porque eso no es fácil probarlo. De hecho, es equivalente probar eso a probar directamente la estructura de cono del módulo, usando la función. Es que justo mi pregunta va en el sentido de, o sea, si tú tienes una función de Morse en una variedad diferenciable de dimensión suficientemente alta, entonces ya tienes tu tipo de homotopía y si te pones necio, puedes hasta encontrar tu tipo de disomorfismo por eso, la teoría de cirugía y todo eso. Claro, entonces, claro. Pues tu pregunta, en principio, deberían de tener todo lo necesario para responderla. Sí, y sin embargo, no es diferenciable, entonces no es de Morse diferenciable. O sea, ni siquiera en el sentido orbifold. Y no han pensado esta estrategia de, bueno, no sé, otra vez en variedades, pues las funciones diferenciables son densas y las de Morse también. Entonces, sí, claro que sí. Esa pregunta está ahí y de alguna manera, pues podríamos intentar, por ejemplo, suavizarla, pero creo que podemos brincar a las conclusiones finales y pues si hay como un minuto les digo un poquito más de lo que les iba a decir, pero podemos brincar a las conclusiones finales. Esta función no es fácil de calcular, ¿eh? El hecho de que esté en términos de máximos y mínimos la hace bastante complicada de calcular como de manera global.
El segundo punto es lo que decía, probar que es de Morse topológica es equivalente a dar estructura de cono. O sea, de alguna manera, si pudieras probar que es de Morse topológica, ya está, porque hay teoremas que te dicen una función de Morse topológica en una variedad con un único punto singular va a ser te da la estructura de cono que querías, pero es equivalente el problema. O sea, no es fácil probar eso. Y la dificultad está alrededor del polígono regular, del cuadrado, del polígono regular, porque es donde más simetrías te llegan. Entonces, la tercera pregunta es que, punto es que pues existe, sí, la estructura de cono, y de hecho implica teóricamente la estructura de un flujo, pues te mueves en el tiempo en el cono, pero también encontrarlo no es fácil. Aquí podemos agregar el punto que estabas mencionando. Podemos intentar suavizar esta función o encontrar una suave. Pues bueno, en principio se puede, pero no sé, o sea, no son como cosas fáciles Sin duda es más fácil probar todo lo anterior a mano, ¿no? Usando la estructura combinatoria. Usando H puedes dar un algoritmo para ir de cualquier cuadrilátero al regular. Esto es casi como dar un flujo. De alguna manera, pues, como decía, es un enfoque dual. Y la última parte es la que tal vez, o tal vez no, ya no alcance a mencionarles. La frontera es complicada. O sea, este es un abierto, pero no es un abierto fácil. Sí es un R4, sin duda, pero conforme te vas acercando a la frontera se van torciendo las esferas. Se van torciendo, y resulta ser que la frontera no es una variedad. Pero, y aquí está lo bueno, la estructura combinatoria que les acabo de decir es así mágica, te da una forma de dar estructura asintótica y describir la frontera súper bonito, súper bonito. Y pues bueno. La otra pregunta es si hay análogos en polígonos con más lados, ¿no? Hay ideas, tenemos ideas, propuestas, pero ya con 4 lados se complicó. Y sin duda, como mencionan, pues como las estrategias de geometría diferencial que se antojan no funcionan tan fácil. Muchas ideas que uno inocentemente puede proponer fallan. Creo que la evidencia de eso es, por ejemplo, el que parece ser equivalente esto a la existencia de flujos en polígonos, ¿no? Y bueno, entonces 2 minutos para las 12. ¿Puedo detenerme aquí para escuchar alguna otra pregunta? O tal vez decirles un poquito de la frontera. Ustedes dicen. Pues si quieres, dinos de la frontera. Bueno, Chucho, ¿te darías una pregunta o quién? Sí, si quieres, platícanos y hago la pregunta al final. Ok, digamos que podemos dar una descripción rapidita de esto. Entonces, la frontera resulta ser que hay una manera de ir cortando nuestras esferas, de manera que pues simplemente agarramos una 2 esfera, de manera que nos parta nuestra 3 esfera en 2 componentes conexas homeomorfas a R3. Es posible definir esto de manera bien, que se comporte bien en el límite, pero bien hasta cierto punto. Entonces, hay un D0, hay una como esfera límite, que también nos parte nuestra frontera en 2 componentes conexas homeomorfas a R3, pero esta cosa colapsa, tiene una topología interesante, ¿no? Entonces es una cuña de esferas pegándole un disco. De hecho, aquí tengo una pequeña imagen al respecto, ¿no? Entonces, tenemos nuestra esfera que nos parte en 2 R3. Al momento de converger, va a converger a una cuña de esferas, es decir, 2 esferas pegadas por un punto, agregándole un disco que podemos pensarlo como un cuadrado cuyas diagonales están intersectando cada una a la esfera correspondiente de la cuña. Sí, entonces esto pues ya no es variedad para nada, menos una 3 esfera. ¿Qué está pasando? Pues las esferas se van torciendo de manera bastante complicada. Pero bueno, último comentario.
Resulta ser que todo esto se puede construir con la combinatoria súper bonito. Aquí tenemos la misma gráfica, pero estamos quitando ciertos ejes, aristas. Al quitar estas aristas, estás quitando caras dos-dimensionales que se van a pegar a esta esfera, y esta te da una súper buena descripción de la frontera. Ya no digo más porque esta construcción vale la pena para otra plática. Está buenísima. Y ya, entonces, frontera complicada. Sí se va torciendo bastante feo. Ahora sí preguntas, tal vez. Súper. Pues muchísimas gracias, Manu. Igual primero te aplaudimos por la charla tan bonita. Ahí van unos aplausos virtuales. Va. Igual, bueno, yo tengo una pregunta, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta antes, ¿hay alguna pregunta por ahí? Súper. Si no, yo tengo una pregunta en la parte del análogo del flujo de shortening, de acortamiento. Sí. Supongo que falla espectacularmente lo que voy a decir, pero no entiendo del todo por qué. Si yo tengo como mi polígono, ¿no podría yo intentar como dar una sucesión de suavizamientos del polígono? Uh-huh. Y para cada uno de esos alisamientos correr el flujo, Uh-huh. ya después tomar como una especie de sucesión diagonal, alguna cosa de ese estilo. Ok. Ese es un enfoque bueno, pero de alguna manera no resuelve si te quieres quedar solo en la categoría de polígono, si quieres. Ajá, pues Ajá. claro, puedes redondear las puntas, moverlo con el flujo de acortamiento de curvas y listo, llegas al círculo. Pero, pues sí, o sea, vas a irte moviendo. Yo no sé si haya manera, por ejemplo, de mantener registro, yo creo que no, registro de tu vértice. Sí, justo, o sea, ese es como tal vez el De problema. alguna manera, mantener el registro del vértice es una discretización. Sí. Sí. Ok. Por ejemplo, en este lugar dan un buen número de referencias y no son todas iguales. Y algunos fallan de una manera, otros fallan de otra. Entonces, Okay. Normalmente, como decía, los problemas son las simetrías, porque cuando tienes un polígono tú dices, ay, pues sí, dale por acá y listo. Pero cuando tienes algo con simetrías, dos enfoques distintos pueden no coincidir. Puedes darle por un lado o por otro. Eso está como muy al aventón, pero básicamente es eso. Las simetrías te parten el queso en posibles como estrategias generales. Pero sí hay algoritmos. Decir, si tu polígono es de esta manera, pues muévelo de esta manera o de esta otra. De alguna manera, lo que estamos haciendo nosotros, podemos dar algoritmos de ese estilo. Ajá, entonces, básicamente te mueves como transversal a las curvas de nivel y luego te mueves en las curvas de nivel y hasta podemos decir exactamente cómo hacerlo. Entonces, sí, de hecho, esta estructura de cono también te da como una forma de dar algoritmos. Ok. Súper, muchísimas gracias. Vale. ¿Por ahí hay alguna otra pregunta? Si no, pues otra vez muchísimas gracias, Manu. Yo sí tenía nada más como Sí. salir de la duda. Va. ¿Su función de múltiples topológica solo está definida para este espacio módulo de polígonos de 4 lados o está definida en general? Ok, más o menos lo mencioné. Esta está hecha para 4 lados. Uno puede dar la misma fórmula en general, pero va a fallar. Entonces hay que hacer una modificación de esto. Sobre todo lo que falla es el denominador. De hecho, Atziri está mucho mejor tiene una mejor intuición de eso. Yo ahorita no recuerdo exactamente por qué, pero falla. Entonces hay que cambiar el denominador, hay que rescalarlo de otra manera.
como decía, probar que es de Morse es el problema y es equivalente a dar los homeomorfismos pues como la estructura de cono. Ajá. Y en la prueba de Morse, bueno, en esa prueba supongo que te sale cuáles son los puntos críticos y pues me Ese imagino que sí, de alguna manera se sabe, es este punto de aquí. Hay un único máximo, sí, sí, hay un único pero punto crítico. en Ajá. como que en el caso general, ¿no? Porque entendí de lo que dice, que sí hay Va una a ser manera. igual, va a ser igual. De alguna manera, el hecho de que que estés midiendo las distancias mínimas de los vértices como a la poligonal opuesta, el regular es el que cumple que está más lejos todos los vértices. Y o sea, y no tiene más puntos críticos. No, no, y Sí, o sea, justo por eso, si pudieras probar que es de Morse topológica, ya hay teoremas generales que te dicen, no, las de Morse topológicas también con un único punto crítico es un pues disco. entonces, Ajá, sí, pues realmente, o sea, el enfoque de Morse solo te dice, pues tienes que estudiar el link, ¿no? Del icono, o sea, qué tipo de homotopía tiene, no sé. Sí, No hay idea. pero ahí Yo está. pensé que Para tenía eso, otras críticas. para eso necesitas probar que es de Morse. Entonces, pues sí. Ok, gracias. Súper. Pues muchísimas gracias, Manu, por la plática tan bonita. Van otros aplausos virtuales. Pues muchas gracias por la atención. Y yo quería hacer un comentario, perdón, señora Tsiri. A ver, Sí, adelante, Siri. sí, la verdad es que, como menciona Raúl, sí, el problema es como encontrar una función de Morse. Y así diferenciable, o sea, se ha intentado mucho, pero pues no ha habido resultados, como bien platica Mano. Y esta función que proponemos, bueno, pierde la diferenciabilidad en muchos lugares, pero sí tiene las propiedades de hecho, pues es de Morse topológica, pero probar que es de Morse topológica es casi como localmente encontrar un flujo. Localmente, así en una vecindad de cada polígono, encontrar el flujo que te lleve. Pero esto, ¿por qué no es trivial? El problema está, pues como bien menciona Manu, hay simetrías y si tú quieres hacerlo en unos polígonos, no lo puedes hacer como en una vecindad global de él, porque si dices, yo sí, y es lo que yo intenté mucho tiempo, ¿no? Como agarrarme un polígono y decir, le hago esto, pero después de que le buscas un rato, dices, chin, me falla en estos, a ver, le modifico así y encuentras otros que te falla. Entonces, a mí la verdad se me hace bien ingenioso que ahí es Manuel que soltó, dice, mira, no podemos probar que es de Morse, ¿no? Esto se nos dificulta, pero vámonos por la... No sé si se cortó o solo soy yo. Se cortó un poquito, sí, yo creo que se cortó. Creo que lo que quería decir es vámonos por la combinatoria. Sí, sí. La verdad, sí, fue lo que vino a salvar el día, la combinatoria de los pegados. Súper, súper, súper. Y pues bueno, un último comentario, nada más por quien lo sepa, hay una cosa que se parece muchísimo en los Teichmüller de curvas, de superficies de Riemann. Es una función que le llaman el sístole. Ujú. Se parece mucho en ciertas propiedades, ¿no? Y en forma de definirlo. También es una función de Morse topológica, diferenciable en ciertos lados, pero en otros no, entonces... Sí, perdón, me sacó mi internet. Ahí está. Pero bueno, ese era el único comentario como para esto de Raúl, ¿no? Que sí es cierto, uno como que dice, sí, parece que no es tan difícil, pero sí hay como problemitas ahí de polígonos que te lo complican. Y tan solo subirle a un vértice más, ya yo creo que con esfuerzo podríamos, pero en general, las estrategias que estamos usando, incluso en general estrategias, parecen bastante difíciles, ¿eh? Bastante. O sea, nuestra estrategia así global es para 4 y ya. Sí se ve que la complejidad crece así gachísimo, ¿no? Con cada vértice. Sí, de hecho, de triángulos a cuadriláteros ya se vio. Sí, Triángulos es una nada topológica, pero... sí, sí. Uh-huh.